Me voy presentando, yo soy la licenciada Analía Urreta Vizcaya, pertenezco a la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, y entonces, en nombre de la misma, de los organizadores, de los colaboradores y de los auspiciantes, voy a presentar en estas jornadas metropolitanas 2021 al simposio de la Asociación Colombiana de Menopausia, capítulo Eje Cafetero, Climaterio y Función Sexual. Vamos a tener temas como cambios de la función sexual en el climaterio, beneficios de la terapia hormonal de reemplazo en la función sexual, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en la mujer, en la posmenopausia, testosterona y deseo sexual hipoactivo en la mujer en la posmenopausia, y bueno, todos temas súper interesantes que seguramente van a estar muy bien actualizados por los profesionales, así que le doy la palabra a quien es la coordinadora, que es la doctora Jessica Weingart. Así que Jessica, toda tuya, la mesa, gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, yo soy la coordinadora del simposio y para comenzar vamos a escuchar a la doctora Adriana Patricia Camero Lascano. La doctora es médica cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana, es ginecóloga y obstetra de la Universidad Militar de Nueva Granada, es gerente en instituciones de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, densitometrista clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Es experta en osteoporosis de la Asociación Colombiana de Metabolismo Mineral, presidente del capítulo Bogotá de la Asociación Colombiana de Menopausia, expresidente de la Asociación Colombiana de Menopausia, miembro honorario actual de la Asociación Colombiana de Menopausia, exdirectora del Hospital Central Policía Nacional, coronel Reserva Activa Policía Nacional, y nos va a hablar de cambios de la función sexual en el climaterio. Doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana y al capítulo del Eje Cafetero por la organización de este simposio de cambios en la sexualidad en el climaterio. Realmente, para las personas que manejamos a las mujeres climatéricas, hablar de sexualidad es muy importante. Es un tema que todavía constituye un tabú tanto para nuestros colegas como para nuestras pacientes. Voy a intentar compartir. Ustedes me dicen si ya se está compartiendo. ¿Sí se está compartiendo? Sí, perfecto. Se ve muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, me ha correspondido hablar de cambios de la función sexual en el climaterio. Vamos a empezar esta revisión y dentro de los próximos minutos vamos a tratar los principales cambios que se ven en las mujeres en esta importante etapa de su vida. Recordamos que vamos a tener un tercio de nuestra vida en climaterio y menopausia, por lo cual este es un tema realmente muy importante para realizar un adecuado enfoque y un diagnóstico de las posibles alteraciones en la sexualidad. Desde el punto de vista de visión holística, podemos definir al climaterio como una etapa compleja, fundamental para las mujeres, que además de involucrar cambios en los ámbitos físico, sexual, emocional, psicológico y afectivo, es vivida por cada una de estas mujeres con mayor o menor intensidad, y que partiendo todas desde un mismo fenómeno biológico y hormonal va a involucrar vivencias únicas para cada mujer. Debemos hacer énfasis en que todo lo que es su entorno laboral, familiar y social son muy importantes en esta etapa de su vida también. Entonces, todos sabemos cómo existen factores que influyen en la función sexual. Entonces, en este momento a nivel biológico sería el cambio hormonal y la repercusión a nivel física de
todos estos cambios hormonales, los problemas afectivos de pareja, la parte de la salud de la pareja, si la pareja presenta también una disfunción sexual, la parte a nivel sociocultural, su ambiente laboral, la parte, vemos que en la parte laboral se está pensionando su familiar, mirar cuál es su red de apoyo a nivel de familia, de amigos, sus conflictos, sus principios éticos, religiosos, espirituales y toda la parte psicológica, esa la habilidad emocional, ansiedad, depresión, el síndrome de nido vacío. Otro problema que vemos en este momento es la no detección, y ahí es donde nosotros somos los que debemos tomar una parte activa. ¿Por qué no sabemos o no preguntamos de sexualidad? Porque no tenemos la información, no hemos tenido el entrenamiento, porque creemos que esto hace parte de, pues, del envejecimiento y es normal. Nuestros pacientes se quejan de que llegaron con una inquietud acerca de su vida sexual y le dijeron nuestros colegas, pero ¿qué más espera? Usted ya está en la menopausia, entonces, mejor dicho, menopausia, se acabó la sexualidad. Y una limitación que es el tiempo. En nuestro país, el tiempo teórico de consulta es de 20 a 30 minutos y hablar de sexualidad en un momento tan importante de la vida, pues el tiempo realmente es una limitación. Dentro de las cosas que vamos a mirar es este documento técnico emitido en el año 2017 por la Sociedad Internacional de la Menopausia. Se llama Bienestar Sexual después de la menopausia, y en el cual concluye, si bien la etiología es multifactorial, los cambios fisiológicos de la insuficiencia de las hormonas sexuales y los síntomas posmenopáusicos como la dispareunia son los principales factores que contribuyen a la disfunción sexual en la mediana edad. Y esta es la paciente que nos está llegando a nosotros a consulta con estas quejas: cansancio, alteraciones del sueño, cefalea, que se está aumentando de peso y a nivel abdominal, con dolores osteomusculares, con esas oleadas de calor, la sudoración, la labilidad emocional, pero también con su síndrome genitourinario de la menopausia, que va a tener repercusiones a nivel de la parte genital, urinaria y a nivel de la parte sexual. Y a largo plazo podemos ver cómo estas pacientes pueden presentar problemas de piso pélvico, incontinencia, cardiovasculares, de salud ósea y a nivel cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los motivos de consulta de nuestros pacientes? Aquí están en esta columna. Me desesperan los calores, no duermo, tengo palpitaciones, lloro por todo. ¿Qué me puede dar para la piel? ¿Qué opina de? Y empiezan con una serie de productos teóricamente naturales. Hágame todos los exámenes. No me dé medicamentos y ojalá no me vaya a dar hormonas. Pero también está aquí esta columna en la cual hay quejas sobre la sexualidad, y es ahí cuando nosotros tenemos que ser muy atentos. ¿Cómo mejoro mi sexualidad? No sé qué hacer con los deberes del matrimonio, sobre todo las mayores. No lubrico, no me dan ganas. Se me perdieron las ganas por el dolor que estoy experimentando, me duele mucho. Después estoy presentando fisuras, no quiero tener relaciones, ya no llego al orgasmo. Y si en estos primeros 5 minutos de consulta nuestra paciente no nos expresa una inquietud, nosotros debemos tomar la iniciativa. Bueno, vamos a mirar qué pasa con la parte hormonal en esta etapa de transición. Podemos ver la caída abrupta de los estrógenos, la elevación de la FSH, de la LH, y vemos que la variación de la testosterona es mínima. Aquí podemos ver cómo los niveles de andrógenos entre los 18 y 24 años es cuando mayor síntesis de ellos hay. A los 40 años se dice que se han perdido cerca del 50% y a los 75 años el 75%. Y aquí podemos ver cómo en la transición y en la posmenopausia temprana la variación o la oscilación de los niveles de testosterona es mínima. Y esto es una
un cuadro del doctor Rogero Lobo en el cual nos compara los niveles de los esteroides en las mujeres en edad fértil, con menopausia natural o con menopausia quirúrgica, y es un llamado a la reflexión a los cirujanos: cuando estemos en un acto quirúrgico, tratemos en lo posible de preservar nuestros ovarios, debido a que aquí, cuando comparamos la testosterona en la menopausia quirúrgica, podemos ver que se ha perdido cerca del 75% de los niveles de edad fértil, y cuando se compara con la menopausia natural, cerca del 60%. En el estudio PRESIDE, publicado en el 2008, en el cual se evaluó la prevalencia de problemas sexuales asociados con angustia personal en franjas de edades, podemos ver cómo en el climaterio vemos que el más afectado es el deseo seguido de la excitación y el orgasmo. Aquí lo podemos ver de una mejor forma, como entre los 45 y 64 años está afectado el deseo seguido de la excitación, más el orgasmo no tiene resultados estadísticamente significativos. Y esto es para corroborar lo dicho con respecto a la menopausia quirúrgica. En este mismo estudio vemos cómo hay una significancia estadística a nivel de excitación y orgasmo cuando comparamos la menopausia quirúrgica con la natural. Y un estudio del Grupo de Salud de la Mujer de la Universidad de Cartagena, liderado por el doctor Monterrosa, realizado con 522 mujeres histerectomizadas, una edad promedio de 50 años, a las cuales se les aplicó la MRS y el índice de función sexual femenina abreviado, con una prevalencia de disfunción sexual de un 59,7%, dado por problemas de lubricación el 78%, en el orgasmo 43%, 40% experimentaban siempre dolor y 20%, más de la mitad de las veces, 33%, presentaban una insatisfacción. Y aquí podemos ver nuevamente nuestro documento, el documento técnico de la IMS, en el cual llegan y nos dan como unos tips para tener en cuenta. Dicen, durante la mediana edad y más allá de la menopausia, pueden ocurrir cambios en la intensidad y en la duración de la estimulación necesaria para la excitación sexual y el orgasmo. La lubricación inadecuada, la sequedad vaginal y la dispareunia se vuelven más comunes. La respuesta orgásmica puede volverse más silenciada o tomar más tiempo en alcanzarla. La prevalencia de la actividad sexual disminuye con la edad. Las mujeres que tienen mala salud general normalmente tienen menos probabilidades de ser sexualmente activas, y la disminución de los niveles de estrógenos circulantes debidos a la menopausia, asociados con la disminución debido a la edad de los andrógenos, contribuyen significativamente al deseo bajo, a una excitación escasa, a una dispareunia, al orgasmo alterado y una consecuente reducción de la satisfacción sexual. Vemos también cómo expresan que la menopausia puede afectar los aspectos emocionales y cognitivos de la sexualidad, pero también, ¿qué pasó acá? Los problemas psicosociales, los sentimientos y las emociones con la pareja pueden también tener impacto en esta experiencia sexual de las mujeres en esta etapa de la vida, aparte de la menopausia por sí sola. Las mujeres que tienen pareja y están en posmenopausia son más propensas a experimentar trastornos del deseo sexual hipoactivo, y las mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas que experimentan insatisfacción sexual tienen una menor calidad de vida, una menor vitalidad. Y hay cosas como el aumento de peso, la obesidad, síntomas depresivos, incontinencia, se consideran, como vamos a ver, factores de riesgo para la disfunción sexual, ya que además están impactando autoestima e imagen corporal. Y algo para tener en cuenta, el equilibrio sexual, que va a caracterizar el impacto de la función de un compañero sobre el otro. Y aquí podemos ver, estos son los factores de riesgo que generan trastornos sexuales en el climaterio, y tenemos los biológicos, orgánicos, repartimos las alteraciones hormonales, urológicas, ginecológicas, el cáncer, los medicamentos,
en la parte psicológica, ansiedad, depresión, relaciones insatisfactorias, el estrés, los conflictos con la imagen corporal, a nivel sociocultural, todos esos mitos, tabúes sociales, el desconocimiento, la fisiología sexual, de mi propia anatomía, los trastornos o alteraciones que haya tenido de la sexualidad con anticipación, mis primeras experiencias sexuales. Y a nivel de la pareja, las dificultades sexuales de la pareja, problemas de salud de la pareja, la calidad de la relación que tengan y la existencia de terceras partes. Entonces aquí podemos ver cómo la disminución de los estrógenos va a llevar a todos estos síntomas, alteración del patrón de sangrado, oleadas de calor, diaforesis, la habilidad emocional, alteraciones del sueño, las alteraciones cognitivas y el síndrome genitourinario de la menopausia. Pero también la disminución de los estrógenos va a llevar alteraciones de la percepción sensorial, alteraciones a nivel de la transmisión de las vías noradrenérgicas, serotoninérgicas y dopaminérgicas, y a nivel de la transmisión también del sistema nervioso periférico, disminución del flujo sanguíneo y de la capacidad de tensión muscular. Y nos vamos también por el síndrome genitourinario de la menopausia, que va a disminuir la lubricación vaginal, la dispareunia, vaginitis, vaginismo, sangrado poscoital, conllevando a una inhibición del deseo sexual, de la respuesta sexual y a una menor satisfacción, sin olvidar todos estos factores circundantes que también son muy importantes. ¿Y qué pasa con los andrógenos? Entonces vamos a ver cómo esta disminución lleva a una alteración del deseo sexual, una disminución en la excitación, también a la producción del síndrome genitourinario de la menopausia, la habilidad emocional, disminución en la sensibilidad de los pezones, disminución en la turgencia y erección del clítoris y una disminución en la capacidad orgásmica. Con el síndrome genitourinario vamos a tener los mismos síntomas anteriores: disminución de lubricación, del calibre, de la elasticidad, del introito vulvar, aparición de la dispareunia, que todos ellos me van a conllevar nuevamente a una alteración del deseo sexual y hacer un vínculo, un círculo vicioso, y sin olvidar todos estos factores circundantes. Entonces, con respecto al síndrome genitourinario, estos son los síntomas y son las características de los cuales se ha hablado: problemas a nivel del colágeno, de la elastina, del grosor, del trofismo, de la vascularización, de lo que es la vulva y la vagina y la uretra. Entonces vemos una regresión de los labios mayores, de los menores, una retracción del introito, un acartonamiento de la vagina, una eversión de la uretra, disminución del flujo sanguíneo, cambios en el pH, disminución de la lubricación. Y normalmente decimos eso es debido a la caída abrupta de los estrógenos, pero nos olvidamos que también tenemos receptores androgénicos a nivel de vulva y vagina, y que si vamos a mirar, aquí están en sepia, lo que ocasiona la disminución de los estrógenos, que ha conllevado desde el pico donde hay mayor producción hasta esta etapa, y en verde podríamos ver también, aquí tenemos los receptores a nivel del piso pélvico, y que son los causales de estos síntomas y signos en el síndrome genitourinario. Entonces vamos a hacer una revisión a nivel de los estudios en la literatura relacionados con menopausia, síndrome genitourinario y los síntomas que experimentan o las actitudes de nuestras mujeres maduras y de sus parejas. Aquí podemos ver un estudio muy conocido por todos, el estudio VIVA de la doctora Rosela Nappi y su grupo, en el cual se efectuó en 7 países, 5 europeos, 2 norteamericanos, incluyó 3.520 mujeres, 45% de ellas referían síntomas vaginales, cerca del 65% que afectaba esa atrofia, la intimidad sexual, y cerca del 40% su relación de pareja. El estudio Closer, en el cual mirábamos las implicaciones de ese disconfort vaginal en las mujeres en la menopausia, tanto en ellas como en sus parejas. Sabemos que se incluyeron 8.200 personas, 4.100 hombres y 4.100 mujeres. Y se les preguntaba a las mujeres: ¿ustedes qué sienten sobre su disconfort vaginal?
el 50% decía, mi cuerpo no funciona como antes, he perdido mi juventud. Pero miremos acá, cerca del 35%, sin atractivo sexual, pérdida de confianza como compañera sexual, preocupadas por su vida sexual futuro. Y cuando vamos a mirar aquí, con respecto a sus parejas, podemos ver que tanto hombres como mujeres en porcentajes muy importantes están evitando la intimidad, hay menos sexualidad, hay menos satisfacción, hay algunos que han detenido su vida sexual y podemos ver cómo tanto hombres como mujeres están experimentando sexo doloroso. Y este es un cuadro comparativo de 3 estudios del Revive, en el cual se comparan las actitudes y las percepciones con respecto a la atrofia vulvar y vaginal en las mujeres posmenopáusicas. Tenemos el europeo, el asiático y el italiano, en el cual podemos ver porcentajes mayores al 60% de habilidad para tener intimidad, para disfrutar de las relaciones sexuales, mayor al 59%, para tener la espontaneidad sexual, mayor al 54%, para tener relaciones de los pacientes con su pareja, superiores al 47%. Y llegamos a Latinoamérica, donde también tenemos este estudio VIVA, realizado en 2.509 mujeres, de las cuales está Argentina y está también mi querida Colombia, y en el cual vemos que hay mayor afectación de los síntomas vaginales, 45%, el anterior con respecto a 68% a nivel de síntomas vaginales en Latinoamérica, pero aquí describimos más sequedad vaginal y otros síntomas. Y podemos ver también cómo hay una mayor afectación en su intimidad sexual y en su relación de pareja. Estamos aquí mostrando un resultado de la Red Latinoamericana de Investigación en Climaterio, la Red LIN, liderado por el doctor Blumel, en el cual participan 11 países con 7.243 mujeres, todas en etapa de climaterio, ya 46% posmenopáusicas. Se les realiza el índice de función sexual femenina y me da 25.2, con un porcentaje de disfunción sexual del 56.8%, y cuando comparo el tercio de alta prevalencia de disfunción sexual con el de baja prevalencia, puedo encontrar que la sequedad vaginal es muy importante, seguido del estatus de estar en la posmenopausia. Además, cuando relacionan los principales factores asociados con la disfunción sexual en estas mujeres activas sexualmente, podemos ver cómo la mala lubricación tiene un OR de 3.86, seguido de una edad mayor a 48 años, y también muy importante la disfunción sexual de la pareja. Aquí llegamos a un estudio realizado en mujeres mestizas del Caribe colombiano con última regla de edades tempranas, una edad promedio de 49 años, y en las cuales podemos ver que solo el 15.9% no tienen alteraciones a nivel sexual, y podemos ver como cerca del 55%. Doctora, perdón, disculpe, 5 minutos quedan. Gracias. Gracias. Cerca del 55% tienen una presencia de una disfunción sexual entre moderada y severa. Como más del 50% tienen dolor en el coito durante la mayoría de las veces, y cuando comparamos posmenopausias con premenopáusicas, hay una mayor disfunción sexual en las posmenopáusicas. En este estudio del doctor Franklin Spitia, en el cual evalúa la prevalencia de disfunción sexual en mujeres del eje cafetero, cuando compara las mujeres climatéricas con las más jóvenes, se puede ver que existe alteración a nivel del deseo, de la excitación y del orgasmo. Otro estudio del grupo del doctor Spitia, realizado en mujeres que están en climaterio y que son médicas, 132 mujeres, se encontró que el 46.96% de ellas presentó disfunción sexual, 75% a expensas del deseo, 59% a expensas del orgasmo. Curiosamente, 88% estaban satisfechas y tenían un índice de función sexual de 24.3.
El mismo grupo del doctor Spitia hizo una caracterización de las disfunciones sexuales en las mujeres climatéricas, 492 mujeres, en las cuales la principal era el deseo, seguida del dolor, y en el cual a ellas el 39% le preocupaba la pérdida de la intimidad sexual, 53% tenían deterioro severo de 4 o más dominios y 38% por más de 5 años. 27% desean tener mayor frecuencia de relaciones, y miren acá cómo nos rajamos los médicos, 89.22%, la salud no la evaluamos, la salud sexual no preguntamos, 76% afirmaron menos intensidad en el orgasmo, mayor dificultad para lograrlo, 45% expresó que el coito le producía sensaciones de desagrado. En este estudio de prevalencia del síndrome genitourinario y su impacto en la sexualidad, se encontró un síndrome genitourinario en 51.61%, y cuando se les hacía el índice de función sexual femenina a las pacientes que tendrían el síndrome genitourinario tenían una disfunción sexual del 67%, a expensas del deseo, la excitación y el orgasmo. Ya para llevar a casa, la disminución de los niveles de estrógenos circulantes durante y después de la transición a la menopausia, junto con la disminución de los andrógenos asociada a la edad, contribuyen significativamente al deseo bajo, a la excitación escasa, a la dispareunia, a la alteración del orgasmo y a la consecuente reducción de la satisfacción sexual. Los problemas psicosociales, sentimientos y emociones con la pareja y otros factores no biológicos pueden tener un fuerte impacto en la experiencia sexual de las mujeres, aparte de los cambios menopáusicos. Es importante la educación del profesional de la salud, como también de nuestras pacientes. Y esto es como para que lo tengamos en cuenta. La etapa del climaterio y la menopausia en sí misma no son necesariamente un momento de pérdida y desesperanza. Esta puede llegar a ser también una época de despertar sexual, pues las mujeres que aborrecían los métodos anticonceptivos, liberadas ya del miedo al embarazo, pueden expresar mayor frecuencia y variación del coito. No podemos olvidar que para los que nos dedicamos a las mujeres maduras, ellas son nuestra razón de ser y merecen nuestra mejor atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente presentación. Nos va a hablar el doctor Mauricio Rojas Ramírez. El doctor es ginecólogo y obstetra, egresado del Hospital Militar de Bogotá, en Colombia. Es diplomado en sexología, miembro fundador y actual secretario de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Es fellow del American College de Obstetricia y Ginecología y coronel en retiro de la Fuerza Aérea Colombiana. El doctor nos va a estar hablando de beneficios de la terapia de reemplazo hormonal en la función sexual. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, muy amable. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y ¿me confirmas, por favor, si la estamos viendo? Sí, se está viendo perfectamente. Ok. Bueno, entonces, dentro del marco de las número 17 metropolitanas de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana para el año 2021, desafortunadamente para nosotros que queríamos visitar el país, estamos en la virtualidad, pero pues un abrazo fraterno para todos ustedes. Confiemos que el próximo año nos podamos ver. Beneficios de la terapia de reemplazo hormonal en la función sexual femenina. Tengo que declarar que no tengo ningún conflicto de interés. Las cosas que yo voy a decir aquí no comprometen a ninguna de las instituciones con las que pertenezco o he pertenecido en algún momento de mi vida. Tal como se dice en la presentación inicial, tenemos que hablar de 3 temas aquí: beneficio, terapia de reemplazo y función sexual.
Para poder llegar a esto, tenemos que pensar que esto es un engranaje, esto no es cada cosa por separado, sino que es un engranaje en donde está la sociedad, la cultura del paciente, la biología de este paciente, para hablar de menopausia, de terapia de reemplazo hormonal y de función sexual. Cada cosa de estas está involucrada en algo que es la regulación de la sexualidad. Esta diapositiva original de la doctora Francisca Morelos, que desafortunadamente estaba programada para estar con nosotros y no pudo, nos habla de los factores biológicos, psicológicos, socioculturales e interpersonales dentro del modelo biopsicosocial de la sexualidad. Fundamental y resaltaba ayer rojo el estado hormonal en los factores biológicos, adicional a medicamentos, estado físico, estado de salud. El estado hormonal nos habla de la menopausia. Pues adicional a eso están los factores psicológicos como depresión, muy pegada a la menopausia, ansiedad, autoimagen corporal por la pérdida de ciertas cualidades de la piel, del envejecimiento propio de la menopausia. Es diferente cómo se vive la menopausia en Europa, Estados Unidos, América del Norte, Norteamérica, Sudamérica en la parte norte o Sudamérica en la parte sur, como están ustedes, o los factores interpersonales, la relación que tenga con su pareja. Vemos cómo, en cuanto a prevalencia de la actividad sexual, según este artículo publicado en el año 1995, ya bien viejito, a los 81 años, aún 5% de las mujeres persisten con actividad sexual. Al hablar de actividad sexual, no estamos hablando única y exclusivamente de actividad coital. Hay muchas formas de actividad sexual, no, obviamente no es el tema del momento, y el 59, casi el 60% a los 61 años tienen actividad sexual. Pero entonces viene el proceso de la menopausia y llega desde el climaterio en adelante lo que se ha denominado desde hace unos, qué sé yo, 5 o 6 años, el síndrome genitourinario de la menopausia, en donde involucra no solamente la atrofia y la sequedad vaginal que se da en un 75% de las mujeres, sino el dolor en un 38%, el prurito con dolor en un 15%, y el concepto de atrofia vulvovaginal pasó de moda porque solamente hablaba de genitales externos, mientras que en el síndrome genitourinario de la menopausia se habla de manifestaciones de los genitales, el compromiso sexual, que es muy importante, y las manifestaciones neurológicas. Según el estudio del cual se hable, Revive, Agatha, Jenice y otros estudios, la prevalencia está más o menos entre un 65 y un 70%, mientras que la presencia de sequedad vaginal puede llegar desde la mitad a todas las mujeres. El dolor en la relación sexual está bien alto también, hay unos estudios que hablan del 81%, y es un motivo de consulta única y exclusivamente en el 25% de las pacientes. O sea, la paciente, 100% de las pacientes tienen sequedad, pero solamente una de cada 4 consulta. No tiene lógica, pero eso es lo que vemos y está publicado en una revista del American Journal de Ginecología del año 2016. Las manifestaciones del síndrome genitourinario de la menopausia, pues allí están descritas un poco, pero solamente he resaltado lo que nos trae a colación en esta conferencia. Son las alteraciones sexuales, los síntomas y síntomas por pérdida de la libido, disminución del deseo, disminución de la lubricación, dolor en la relación sexual, alteraciones del orgasmo, dolor pélvico y sangrado durante el coito, lo cual para muchas personas es muy incómodo. Entonces hay que tener en cuenta ciertos parámetros. Se supone, erróneamente, que al llegar a la mujer a la menopausia pierde su interés por el sexo, lo acaba de decir la doctora Camero, esto no es cierto, la mujer sigue sexualmente activa, vemos como el 5% de las mujeres de 81 años pueden tener actividad sexual perfectamente placentera y normal. La actividad sexual se hace dolorosa y no tiene por qué ser dolorosa. Desconozco la idiosincrasia de la mujer argentina, pero acá las campesinas, las mujeres que viven lejos de la ciudad, muchas veces llegan a decirle a uno a la consulta, doctor, cuando mi marido me usa, cuando mi marido me... Parece mentira que en el siglo XXI todavía estén hablando así, pero le llegan a uno a consulta y la disfunción sexual alcanza aproximadamente a 4 de cada 5 mujeres posmenopáusicas. Hay unos factores predisponentes, otros precipitantes de mantenimiento. Los factores predisponentes está la condición médica. La menopausia quirúrgica desde el año 2007, una recomendación del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras dijo no retire los ovarios de una patología benigna cuando tenga que llevar a un paciente a histerectomía.
Sí, déjelos, y lo acaba de decir la doctora Camero, se necesitan no solamente por la producción de estrógeno, sino que también se necesitan por la producción de testosterona. Factores del mantenimiento, ausencia de intimidad, cambios de sentimiento hacia la pareja, ya llevan la relación de pareja bastante tiempo, entonces ya no se soportan el uno con el otro, y desafortunadamente aquí es donde entramos los médicos, hay un tratamiento inadecuado. La falta de deseo, pues desde el CIE-10 y está catalogada como F521, pero históricamente el DSM-1, 2, 3, 4, 5, que es el que se está utilizando actualmente, 2011, el CIE-11, 2022, perdón, el CIE-11, nos hablan del deseo sexual hipoactivo en el DSM-4 o el trastorno del deseo de la excitación DSM-5. Básicamente la deficiencia o ausencia de fantasías, ausencia de deseo sexual, pero importante, le tiene que generar angustia a la pareja. Si no le genera angustia a la pareja, realmente no hay ninguna dificultad. Entonces, el deseo sexual hipoactivo se da en el 40% de las mujeres de cualquier edad, pero llega hasta un 75% o más en las mujeres posmenopáusicas. Y la etiología es múltiple. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta cuáles son los criterios para el diagnóstico de la disfunción sexual. Tenemos unos criterios ya estandarizados que son A, B, C, D. Pérdida o disminución del interés por el sexo manifestado por al menos 3 de los enunciados siguientes, y ahí están listados. Ahí están escritos: ausencia de la reducción de la actividad sexual, reducción de la presencia de fantasías, el hecho de no empezar la actividad sexual o falta a la respuesta cuando la pareja es la que lo intenta, ausencia de placer, ausencia de excitación en por lo menos 3 de cada 4 encuentros sexuales, ausencia de interés o ausencia de excitación en la respuesta a estímulos internos o externos, eróticos, puede ser películas, escritos, relatos eróticos, recuerdos, evocación. Y el sexto punto de este criterio A es la ausencia de sensaciones genitales durante la actividad sexual en por lo menos 3 de cada 4 encuentros sexuales. El punto B es que todo lo que acabo de mencionar anteriormente se tiene que haber sucedido por lo menos durante 6 meses. Adicional, como ya lo dije, los síntomas deben generar angustia a la paciente, no lo generan, no entran en uno de los criterios para el diagnóstico de disfunción sexual, y obviamente no puede ser explicado por otra causa o patología o uso de medicamentos que se esté haciendo simultáneamente. Adicional, se divide en 3: permanente o adquirido. En todas las ocasiones o en situaciones, con esta pareja sí, con esta pareja no, en la casa sí, pero en la calle no, en el hotel no, en el paseo no, y también se debe calificar en leve, moderado o severo. Esta clasificación entonces nos permite analizar a la paciente, poder ver a la paciente de una manera integral, sabiendo si estamos haciendo el cuestionario de deseo sexual hipoactivo y catalogándolo en leve, moderado o severo, si es permanente adquirido o generalizado o situacional. Importante, debe generar angustia a la paciente, y tenemos los 4 puntos de la respuesta sexual humana: deseo sexual, deseo, excitación, orgasmo y dolor. Lo que nos sirve para cuantificar esto, básicamente utilizamos el índice de la función sexual femenina con un punto de corte en el 26.6, siendo las 6 puntos que se preguntan: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor, para poder llegar al punto máximo de 36, mínimo de 1.2, con un punto de corte en 26.6. Cuando ya nos vamos nosotros entonces a nuestro tema, y pues obviamente me gasté como la mitad del tiempo hablando de la introducción, entonces pues obviamente esto lo sabemos: el hipoestrogenismo se da a medida que pasan los años, los estrógenos disminuyen, y desde cierto punto no establecido, no se sabe el número exacto, no todas las mujeres somos iguales, donde la sequedad vaginal, que hace parte de la atrofia vulvovaginal como parte del síndrome genitourinario de la menopausia. La terapia hormonal de reemplazo fue sanitizada en el año 2001, tenemos que nombrar el estudio WHI, posteriormente en 2011 la rectificación del estudio WHI, pero pues obviamente no vamos a hablar del WHI, nos estaríamos aquí todo el día. La terapia hormonal de reemplazo consiste básicamente en compuestos: tibolona, estrógenos, andrógenos. Dentro de los andrógenos está la testosterona y la DEA. El tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia, como parte fundamental del concepto de menopausia, entonces están los estrógenos sistémicos o tópicos, tomados o vaginales, los esteroides sintéticos como la tibolona, la testosterona y la DEA. ¿Cuál es el problema?
El problema es la aceptación, a pesar de que este estudio ya está publicado hace 2 años, la aceptación no ha cambiado. Miren cómo en la gráfica de arriba, la barra de arriba nos habla de aceptación hasta un 35% en Estados Unidos, Alemania, United Kingdom, Francia, Italia, España, Europa, y el promedio en Latinoamérica es solamente 5.6% de las mujeres aceptaban la terapia de reemplazo hormonal. Y miren cómo en la gráfica de abajo he señalado a Colombia, pues obviamente acá, pero miren cómo la diferencia con Argentina no es mucha. 5.4 contra 4.1, Colombia versus Argentina, y que está más o menos por debajo del promedio del 5.6 de Latinoamérica, siendo que para esto la aceptación en 1998, antes del WHI, de 5.5. O sea, el estudio WHI básicamente no cambió y somos solamente 5 o 6% de las mujeres, promedio, las mujeres que aceptan la terapia de reemplazo hormonal, bien sea oral, transdérmica o los estrógenos conjugados de vía oral, básicamente estrona y estradiol, y se van a convertir a estos compuestos, estrona o estradiol, a la transdérmica, que no necesita paso hepático, con lo cual pues tiene sus ventajas, especialmente en los casos de dislipidemia. El KIPS, que inicia el estudio con 4.532 mujeres, de las cuales fueron excluidas un gran porcentaje. Nos quedan 720 mujeres para randomizar, con unos criterios de inclusión: la menopausia natural, no quirúrgica, por mínimo 6 meses y máximo 36 meses, mujeres entre los 42 y 58 años, con una medición de FSH que tenía que estar entre 34 a 41, sin ninguna otra patología concomitante como psiquiátricas, infarto, insuficiencia cardíaca, angina, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosas profundas, y que no podían tener hábito de fumar, no podían tener dislipidemia, no tenían hipertensión, no tenían diabetes, obesidad, y a estas mujeres se les dio terapia hormonal de reemplazo. ¿Qué pasó con ellos? Se les midió unos parámetros de laboratorio, globulinas transportadoras de hormonas sexuales, tanto basales como a los 18, 24, 36 meses. Se les hizo el índice de la función sexual femenina, se les hizo el diagnóstico con alteración o sin alteración del deseo, y que se vio cuando se hizo la comparación. Y este estudio tomó 10 años y fue publicado en JAMA en el año 2017. Aquí estamos viendo las gráficas de excitación, lubricación, deseo, orgasmo, dolor y satisfacción general, y vemos cómo el índice de la función sexual femenina se marca a favor con la utilización de la terapia hormonal de reemplazo, pero la conclusión del estudio oral versus transdérmico nos dice que, bueno, todas las mujeres tenían una prevalencia de aproximadamente del 70-75% en deseo sexual hipoactivo, y se logró una mejora significativa con la utilización de la suplencia o la terapia de reemplazo hormonal de manera transdérmica. Finalmente, dice el estudio que hacen el énfasis en el valor de la terapia de reemplazo hormonal para optimizar la salud de la mujer postmenopáusica, publicado en el año 2019 en Menopause, y también dice, como la mayoría de los estudios, especialmente si hace una publicación de Cochrane, que se necesitan más estudios para poder llegar a unas conclusiones definitivas. Perdón. Los andrógenos. A través de los años, los andrógenos se disminuyen, tanto la dihidroepiandrosterona como la testosterona tienen un valor pico en la segunda, tercera década de la vida y empiezan a disminuir a través de los años, y la suplencia de andrógenos pues nos van a ayudar a beneficiar la función sexual. Pero tenemos que tener en cuenta algo, y es una cosa en lo que no me voy a detener, porque es el tema de mi gran amigo Franklin Spitia, que es el conferencista siguiente. El consenso de testosterona, tengo que mencionarlo, fue publicado en múltiples revistas simultáneamente: Climateric, Maturitas, Journal of Sexual Medicine, Journal of Clinical Endocrinology, Metabolism, International Menopause Society, European Menopause and Andropause Society, International Society for Sexual Medicine and the Endocrine Society, y extratado el Journal of Sexual Medicine en el año 2019, en donde dice básicamente que no hay una clara indicación establecida para el uso de testosterona en la mujer. En la mayoría de los casos es una indicación off-label en la mayoría de los países, y estamos acostumbrados a pensar que las mujeres con deseo sexual hipoactivo tenemos que medirle niveles de testosterona libre, testosterona biológicamente activo, y no se ha visto que sea un criterio diagnóstico para el diagnóstico, pleonasmo, el diagnóstico para el diagnóstico de deseo sexual hipoactivo. Aún así, se
prefiere la medición de la testosterona total y no de la biológicamente activa, pero no hay una información suficiente que relacione la función sexual y los niveles de testosterona. Entonces, la administración de testosterona para alcanzar niveles séricos premenopáusicos podría estar relacionada con el número mejor de encuentros sexuales satisfactorios al mes, así como una mejoría en los dominios de deseo, excitación, orgasmo y placer del índice de la función sexual femenina. Pero no está recomendada su aplicación en forma de medicamentos inyectables, los pellets, la aplicación intradérmica que está muy de moda, por lo menos en mi país, en donde sí se ha visto que hay algunos efectos benéficos, pero no se tiene un seguimiento a largo plazo y, para acabar de completar, la FDA no lo tiene aprobado en Estados Unidos y pues obviamente la entidad que regula medicamentos en Colombia, que se llama INVIMA, no lo tiene aprobado tampoco. No se ha encontrado relación entre los niveles de la DEA y la mejoría en la función sexual de mujeres con función adrenal normal, siendo posmenopáusicas. Y en atrofia vulvovaginal, la dihidroepiandrosterona no se ha aprobado y por lo tanto no se puede recomendar como tratamiento de la disminución del deseo sexual. La tibolona tiene un efecto progestacional, progestagénico, androgénico y en la terapia de reemplazo hormonal ideal si se presenta el deseo sexual hipoactivo. Aumenta la frecuencia de la actividad sexual, reduce el estrés sexual y mejora, se ha demostrado en el estudio de Vial, por ejemplo, se demostró que todos los parámetros del FSFI mejoran, especialmente en pacientes con histerectomía. Entonces, este estudio es del doctor Franklin Spitia, tal como la doctora Camero. Traemos a colación los estudios de nuestro amigo, hechos en Colombia, terapia de reemplazo hormonal combinada con testosterona en el trastorno de la mujer con deseo sexual hipoactivo en mujeres con climaterio. Y aquí en este estudio, lo que hace el doctor Franklin Spitia es asociar la testosterona con tibolona y considera, al final de la conclusión de su estudio, publicado en una revista nacional el año pasado, definitivamente sí hay un efecto benéfico en la utilización de la testosterona más tibolona. Esto ya lo dije, no está recomendada la menopausia quirúrgica, la remoción de los ovarios cuando la paciente se lleva a histerectomía, en casos de patología benigna como la miomatosis. Es una recomendación del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, más o menos 14, 15 años, y a pesar de ello vemos cómo ginecólogos lo siguen haciendo con el concepto de que saquemos los ovarios porque es que esto es muchísimo mejor para evitar que dé cáncer, mi señor. Entonces vamos allá a dar por finalizado esto. Creo que originalmente eran 20 minutos. Vamos a aterrizar las ideas. La menopausia es un nuevo amanecer, no es el acabar de la vida. La menopausia es una nueva vida que empieza y es la etapa de la vida en donde la mujer va a vivir por lo menos casi la vida. Si nosotros tenemos una expectativa de los 80 años, en Colombia 82 años, entonces por lo menos unas dos terceras partes de su vida los va a vivir en etapa de menopausia. En ese momento ya hablamos del síndrome del nido vacío, los hijos ya se han ido, la pareja tiene la libertad de hacer algunas actividades que antes no podían hacer, ya posiblemente han solucionado su actividad laboral, ya tienen cierta estabilidad laboral. Tenemos que empoderar a estas mujeres en decirles que la menopausia es el inicio de un nuevo amanecer y que definitivamente tienen que empezar a aprovechar con buena calidad los tiempos de vida que le quedan, que son muchos, y eso incluye la función sexual. Volvemos acá a nuestra diapositiva inicial, beneficios de la terapia de reemplazo hormonal en la función de la mujer, de la función sexual femenina. Y entonces vemos cómo nuevamente hablamos de hemos hablado de los tres parámetros: menopausia, función sexual y reemplazo hormonal. Tenemos un gran armamentario de medicamentos para poder utilizar en la mujer menopáusica. Estrógenos, tibolona, andrógenos, no son los únicos, pero pues no tenemos tiempo de hablar de nada más. Estos son los principales. Y los efectos que se encuentran con la terapia de reemplazo hormonal, siendo consecuentes con el título de la conferencia, beneficios de la terapia de reemplazo hormonal en la función sexual femenina, los vemos publicados en un Maturitas de hace ya varios años, en donde hay una mejoría en el índice de la función sexual femenina, en deseo,
básicamente no hay cambios, en excitación hay cambios, pero lubricación, orgasmo, dolor y satisfacción en general, sí siempre se ve un efecto benéfico. Y ya para terminar, traigo a colación una frase de Mario Benedetti, que fue utilizada por esta gran filósofa argentina. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Vemos cómo en el año 2018, en el Obstetrics and Gynecology, publica un artículo, Female Sexual Dysfunction and the Placebo Effect. Dice que el 67.7% de las veces el éxito de los tratamientos para disfunción sexual femenina corresponde a un efecto placebo. ¿Qué significa esto? Que tenemos la puerta abierta para hacer nuevas investigaciones. Muchísimas gracias desde Colombia, con todo cariño. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la puntualidad. Bueno, vamos a continuar con el doctor Franklin Espitia de la Hoz, doctor que fue nombrado varias veces por los dos disertantes anteriores. El doctor es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Militar de Nueva Granada en Bogotá, Colombia. Es máster en sexología, educación y asesoramiento sexual de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, España. Es especialista en uroginecología y cirugía reconstructiva del piso pélvico de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Unicamp, en Brasil. Fellow del American College de Obstetricia y Ginecología y presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia, capítulo Eje Cafetero. El doctor nos va a estar hablando de la testosterona y el deseo sexual hipoactivo en la mujer posmenopáusica. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes desde Hola. Colombia. Gracias, mi querida doctora, por su gentil y generosa presentación. Voy a compartir pantalla, pero antes quiero agradecerle mi condición de presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia, a la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, la SACS, y particularmente a la doctora Silvina Valente por su gentil invitación, sobre todo en este importante y magnífico evento que hemos visto que se ha destacado por su calidad científica y gracias a los disertantes. Por otra parte, quiero agradecerle a la doctora Camero y al doctor Mauricio Rojas por haberle abierto camino a mi presentación y sobre todo que facilita lo que voy a decir a continuación. Voy a compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Qué bueno. Está en proceso. Está en negro. ¿Está en negro? Perfecto. Ante el boom y el crecimiento que hay definitivamente el uso de la testosterona, bien como lo presentó el doctor Rojas, dejo una pregunta que quisiera que de pronto respondiéramos a lo largo de la conferencia y observando las preguntas que hicieron en el chat sobre la creciente moda de los suplementos de testosterona para recuperar el deseo sexual de las mujeres. Pregunto, ¿conocemos los riesgos y los peligros de abusar de ella? Bien, antes de continuar, pues debo expresar que lo que voy a decir a continuación en nada compromete a las asociaciones científicas a las cuales me encuentro adscrito, como la Academia Nacional de Medicina, de la cual soy miembro correspondiente, la Academia Internacional de Sexología Médica, de la cual también soy miembro correspondiente, de la Asociación Colombiana de Menopausia, de la cual soy el presidente nacional y el capítulo Eje Cafetero, de la Asociación Colombiana de Sexología, también soy miembro fundador junto con el doctor Rojas y de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica, de Ator Clínica Sexológica, de la cual soy el director científico, y de Solapac, que es la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar. Mi conflicto de intereses, reporto que no estoy recibiendo un horario, sin embargo soy autónomo tanto en las opiniones como en las revisiones que voy a presentar a continuación, y al final las recomendaciones están en beneficio de las personas interesadas. El deseo ya se incluyó en el ciclo de respuesta sexual hace más de 40 años, las últimas 4 décadas así lo han reportado, y el deseo sexual hipoactivo pues se ha definido como la deficiencia o ausencia persistente o recurrente de fantasías, pensamientos sexuales y o deseo de actividad, que provoca malestar acusado o dificultades interpersonales y que no es causado por alguna enfermedad o medicación. Ese es el concepto que hemos venido manejando de deseo sexual hipoactivo y que es el tema que ahora nos interesa. Por otra parte,
Ya lo dijo la Asociación Americana de Psiquiatría hace alrededor de una década en la clasificación de los trastornos sexuales, cuando habla del trastorno de interés y excitación, trastorno orgásmico y trastorno de dolor pélvico o de penetración. Y en la clasificación, el trastorno de deseo sexual hipoactivo queda dentro del trastorno de interés sexual y de la excitación. Pero antes de dar como la Asociación Colombiana de Menopausia y como un seguidor del tema que me apasiona, como es el climaterio, debo decirles que para el año 2030, utilizando como rango de edad 50 años como indicador de menopausia, la población mundial de mujeres posmenopáusicas será aproximadamente de 1.200 millones, lo que viene siendo alrededor del 15% de la población mundial, con una incidencia de 47 millones que llegarán a la menopausia cada año. Es decir, que alrededor de 50 millones de mujeres cada año están llegando a la menopausia. Por lo tanto, este simposio pienso que puede tener un interés muy marcado respecto a lo que nos interesa en este momento. Ahora, por otra parte, las mujeres entre los 50 y 79 años, alrededor del 52%, tiene actividad sexual coital, y el 22% de las mujeres entre 70 y 79 años, tal como lo mostraba el doctor Rojas en sus diapositivas. Pero, sin embargo, observamos que alrededor del 79% de estas mujeres tienen problemas con el deseo sexual. 66% se quejan de dispareunia y el 61% busca cualquier excusa para no tener actividad sexual. Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que alrededor de un tercio al 2/3 de las mujeres en la posmenopausia experimenta algún grado de desinterés sexual. Presentan menor número de fantasías sexuales, mayor sequedad vaginal durante el coito social y poestrogenismo y el síndrome genital de la menopausia, menor satisfacción sexual durante el coito, y todo esto se ha asociado de alguna manera con el descenso de los estrógenos y de los andrógenos, en este caso particular de la testosterona, tal como lo han mostrado los disertantes que me han precedido. Pero, ¿qué dice nuestra experiencia desde el punto de vista de investigación? Este estudio que elaboramos en Colombia y que publicamos hace alrededor de 3 años, una población de 50.991 participantes en 12 ciudades de Colombia, con una edad promedio de 31 años, con edades que iban entre los 18 y 72, encontramos que mujeres en edad reproductiva, alrededor del 33%, presentaban algún tipo de disfunción sexual. Es decir, que mujeres en edad reproductiva en Colombia, llamándolas menores de 39 años, una de cada 3 tiene un trastorno sexual caracterizado principalmente por trastornos o dificultades con el deseo sexual. Cifra que sube al 87% cuando alcanzan el climaterio o la posmenopausia. Por lo tanto, tendríamos que considerarlo como realmente un problema de salud pública. Este otro estudio, que involucró 491 mujeres con una edad promedio de 57 años, con edades que iban entre 45 y 72, que publicáramos hace 2 años, dice que alrededor del 80% de las mujeres que se encuentran en el climaterio, específicamente en la posmenopausia tardía, tienen dificultades sexuales caracterizadas principalmente por trastorno del deseo en alrededor del 78.6%. Las participantes, seguida del trastorno de dolor con el 66%. Este otro que presentó la doctora Camero, que habla de las mujeres médicos en el eje cafetero, que involucró una población de 132 mujeres con una promedio de 49 años, con un rango que iba entre 42 y 63, encontramos que el 75% de las mujeres médicos del eje cafetero tienen trastornos del deseo. El eje cafetero queda en el centro de Colombia. Y aquí hay una preocupación. Pareciera que en Colombia tener el climaterio y ser médico es un factor, o ser médica es un factor de riesgo para presentar disfunciones sexuales, específicamente con el deseo, y pienso que puede ser un problema sociocultural. Pero, ¿qué pasa con los andrógenos? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en esta conferencia? La síntesis de andrógenos, sabemos que el 100% de la dihidroepiandrosterona sulfato se produce a nivel adrenal, 90% de la hidrotestosterona, androstenediona, perdón, y el 10% a nivel del ovario. 50% de la androstenediona se produce tanto en las glándulas suprarrenales como en los ovarios, y el 25% de la testosterona se produce en la glándula suprarrenal y el otro 25% en el ovario, y el restante 50% viene del proceso de metabolismo periférico a nivel tisular de la androstenediona. Esto es importante porque con base en esto vamos a elaborar algunos tipos de terapia en aquellas pacientes que podían presentar alguna disminución de los niveles de andrógenos. De esta forma observamos que en las glándulas suprarrenales podría haber divinamente una producción de estrona o estradiol y viceversa a través de la androstenediona, así como la testosterona a través del proceso de aromatización se transforma en estradiol, o el ovario, que también produce androstenediona, como bien les mostré,
nos genera testosterona, a nivel sanguíneo produce estradiol, y a nivel periférico podríamos hablar de estradiol. Esto es para entender que los andrógenos de alguna manera tienen un biofeedback hacia la producción de testosterona o de estrógenos, ya sea a nivel adrenal, la corteza, o a nivel periférico, o a nivel sanguíneo, tal como lo estamos mostrando en esta diapositiva, en donde la testosterona hay diferentes maneras o vías por las cuales está sintetizada a nivel orgánico. De esta forma, entonces, podemos decir que los efectos de la disminución de los andrógenos en la mujer puede tener un efecto que podríamos llamar de alguna manera somático o emocional, que se me ha ocurrido después de haber hecho las revisiones, y de la función sexual, en donde lo somático o emocional está centrado en la disminución de la masa muscular, en los cambios en el perfil cardiovascular, en las alteraciones en el humor y el bienestar, en modificaciones en la estructura del hueso, específicamente lo que tiene que ver con la densidad mineral ósea. Desde el punto de vista de la función sexual, que podría tener algún tipo de relevancia en la mujer en la posmenopausia o en el climaterio, estarían los síntomas vasomotores, bien como lo han mostrado los disertantes que me precedieron, la alteración del deseo sexual, la disminución de la sensibilidad de los pezones y el clítoris, disminución en la excitabilidad y en la capacidad orgásmica. Por otra parte, siempre le hemos dicho en medicina que la clínica está por encima de las ayudas diagnósticas de los laboratorios. Entonces, en respecto a la clínica del déficit androgénico, lo hemos clasificado en dos grupos: los síntomas que están presentes y los signos que podríamos detectar. Respecto a los síntomas, vemos fatiga inexplicable persistente, descenso en el sentimiento de bienestar, disminución global en el deseo o en las fantasías sexuales. Desde el punto de vista de signos, entonces encontraremos osteopenia, osteoporosis, pérdida de la masa corporal y pérdida o adelgazamiento del vello púbico. Eso desde el punto de vista clínico del déficit androgénico en una mujer que se encuentra en la posmenopausia. Estos son los principales andrógenos y en las concentraciones de mayor a menor: la dihidroepiandrosterona sulfato, la dihidroepiandrosterona, la androstenediona, la testosterona y la dihidrotestosterona son las que están presentes en ese orden en la mujer. Bien lo publicó Lobo hace 2 décadas cuando clasificaba los niveles séricos tanto de estrógenos como de andrógenos en las mujeres en edad reproductiva, en menopausia natural y en mujeres que habían sido oophorectomizadas, es decir, que han sido sometidas a procedimiento quirúrgico, el cual traduzco aquí, se los dejo en español, y que está publicada en este trabajo nuestro que fue hace un año, que se sacó en la revista de Archivos de Medicina de la Universidad de Manizales, la escuela de referencia del profesor Eli Alzate, uno de nuestros referentes en salud sexual en Colombia. De todas estas diapositivas quiero resumirlas aquí. Los niveles de testosterona en edad reproductiva en una mujer están alrededor de 400 picogramos por mililitro. En una menopausia natural está en 200, es decir, que hay una disminución de alrededor del 50%, pero en mujeres que se han sometido a una menopausia quirúrgica están en 100, es decir, que baja un 75% los niveles de testosterona en una mujer que se hace una cirugía o un procedimiento quirúrgico que la lleva a la menopausia. Ese se aplica para la oophorectomía bilateral. En el caso de la dihidroepiandrosterona, están en 4.200 picogramos por mililitro. En la menopausia natural disminuye a 1.970 en promedio, disminución que equivale a alrededor del 50%, mientras que en la menopausia quirúrgica disminuye a 1.260 con una disminución equivalente al 70%. Este grupo de mujeres que son sometidas a menopausia quirúrgica son las mujeres que más se benefician de la terapia con testosterona, y en las que se han visto mejores resultados, como bien se los voy a decir a continuación. Por otra parte, la medición de la testosterona no se debe hacer de manera rutinaria, y la que se debe medir cuando sí se requiere es la testosterona total, que se puede medir con alta precisión y reproductibilidad a través de cromatografía de líquido de gases y pruebas de espectrofometría de masas en tándem. Ese es un grado de recomendación B con un nivel de evidencia que está en nivel 2. Ese es para estandarizar los métodos de cuantificación de la testosterona, porque definitivamente es muy errático medir los niveles de testosterona en mujeres y todavía no nos hemos puesto de acuerdo cuáles serían los valores séricos para considerarlos dentro de la normalidad, diferencia que ocurre con los hombres. De hecho, se consideran que las mujeres responden entre la 10ª y la 15ª parte de lo que son los niveles séricos de un hombre, que estarían alrededor de los 300 a 1.000 gramos por mililitro. Por otra parte, no se puede usar un nivel sanguíneo de corte, por lo que les he mencionado, para ningún andrógeno circulante para diferenciar a las mujeres con sin disfunción sexual. Es decir, con niveles séricos de testosterona, yo no puedo decir que una mujer tiene una disfunción, un trastorno o una dificultad sexual. Indicaciones para solicitarlo, pues a la luz de los consensos que voy a presentar a continuación, la única indicación basada en la evidencia para el uso de testosterona en mujeres es el tratamiento de mujeres posmenopáusicas que han sido diagnosticadas con deseo sexual hipoactivo
Ojo, después de una exhaustiva evaluación biopsicosocial formal con un nivel de evidencia 1, grado A. Es decir, que esto es lo más claro que hay en medicina basada en evidencia. Entonces, el uso de testosterona en mujeres estaría indicado en aquellas mujeres en la posmenopausia que tienen trastorno del deseo sexual hipoactivo, ya sea que se encuentren con o sin terapia hormonal de la menopausia concurrente, o mujeres posmenopáusicas quirúrgicas o naturales. Pero ojo con las siguientes precauciones. Debe haber un diagnóstico previo de cáncer de mama que sea hormonosensible, no debe estar presente. Mujeres en riesgo de enfermedad cardiometabólica, manejarlas con cuidado. Si son datos de seguridad después de 24 meses de tratamiento, no existen después de 24 meses publicaciones que digan que hay seguridad a largo plazo de los estudios o el uso de la testosterona en mujeres. Por otra parte, es importante tener en consideración el tratamiento con testosterona que provoca dosis suprafisiológicas de testosterona. Y eso va para lo que siempre suelen preguntarme, el uso de los chics, los peles, los implantes, eso está proscrito en el uso racional de la medicina basada en la evidencia. Y más adelante les voy a decir por qué. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué dice la evidencia? Vamos a mirarlos entonces las publicaciones que hay al respecto, los diferentes consensos que hemos evaluado. Y entre esos está este que fuera publicado en el año 2012, este otro que fuera publicado en el año 2019, este otro que es mucho más reciente y este que se publica también en el 2019, pero ya para calentarles un poco más la información, este que va a salir publicado en el número próximo de diciembre de la revista Climateri, en donde las conclusiones y recomendaciones de todos estos consensos son los siguientes. Primero, la testosterona transdérmica es la presentación indicada. Nada de orales, nada de implantes, nada de inyecciones, nada de chic, nada de pellets. Yo sé que en Colombia, en la mayoría de Latinoamérica, gracias al boom que dan nuestras modelos o nuestras divas, el uso de estas condiciones se ha favorecido tremendamente, pero no hay ningún tipo de medicina basada en la evidencia que lo indique. Antes, por el contrario, todos los consensos tienen proscrito que se utilicen estas moléculas inseguras y que aumentan los riesgos en las mujeres que las utilizan. Si usted como profesional de la medicina está haciendo uso de estos dispositivos, está cometiendo todo lo contrario de lo que dice la medicina basada en la evidencia. Otra parte es que la medición de la testosterona sérica y de la globulina transportadora de hormonas sexuales se debe hacer antes de los tratamientos del uso de la testosterona, por dos razones. Aquellas mujeres que tengan niveles de testosterona normales no se van a beneficiar del uso de la testosterona. Dos, mujeres que tienen globulina transportadora de hormonas sexuales encima de los valores normales son pacientes que van a fracasar con el uso de la testosterona. Por eso es importante que se haga una medición. Adicionalmente a ello, también se hace la medición de la testosterona total con la intención de hacer el seguimiento de la función sexual, porque si bien la función sexual en las mujeres empieza a notarse los 8 o 16 semanas, de acuerdo a lo que dice la literatura, nosotros sabemos que a partir de la semana 4 de uso de la testosterona en pacientes que tienen indicación, se empiezan a ver los efectos sobre la función sexual. Por otra parte, medir la concentración sérica antes del tratamiento ayuda a titular la dosis, a evaluar los efectos adversos, sobre todo a prevenir la dosis excesiva de la misma, en donde empiezan a aparecer los efectos adversos. Por otro lado, se debe hacer monitorización de la eficacia y de la seguridad cada 6 meses para tener en consideración la eventualidad de presencia de efectos adversos y sobre todo para mirar las concentraciones séricas de testosterona, no para que digamos que con determinado nivel sérico vamos a alcanzar la optimización de la molécula o de la testosterona, sino para hacer el seguimiento y evitar que aparezcan dosis suprafisiológicas que me incremente la presencia de efectos adversos o de riesgos para la paciente que está recibiendo esta molécula. Adicional a ello, los consensos también han dicho que se debe hacer firmar un consentimiento informado a las mujeres que reciben testosterona y hacerles saber que las mujeres, la testosterona es una terapia que no está autorizada, excepto en mujeres en la posmenopausia que tienen deseo sexual hipoactivo y que se han evaluado desde el punto de vista biopsicosocial como corresponde a hacer la evaluación en mujeres que tienen trastornos o dificultades sexuales. Por otra parte, si usted ve que luego de usar testosterona por 6 meses no hay ningún resultado, debe reemplazarla, suspenderla y dejarla de lado porque no va a ser efectiva si la continúa 1 año, 2 años, 3 años o el tiempo que quiera. Es decir, que usted
para saber que una mujer le va bien con la testosterona puede bastar una sola gota, mientras que alguna la puede meter en una piscina de testosterona y no va a encontrar ningún beneficio en ese tipo de pacientes, porque la testosterona también depende de los receptores androgénicos en donde están localizados, y estos receptores a su vez tienen una cosa que es un polimorfismo genético que podría llevar a que respondan o no a la respuesta con la testosterona. Por otra parte, los efectos significativos, como bien lo mencioné antes, se notan entre los 8 y 16 semanas, pero algunas pacientes empiezan a responder desde la semana 4. Cuando usted ve que una paciente responde desde la semana 4, considere usted que ese éxito terapéutico está garantizado. Por otra parte, hay que comunicarle a la paciente, hay que informarla, hay que documentarla sobre las limitaciones de los datos y seguridad a largo plazo por encima de las 24 meses. Nosotros tenemos pacientes que ya están en 36 semanas, pero le estamos haciendo un seguimiento correspondiente, ya no cada 6 meses, sino cada 3 meses, cuantificando los niveles séricos, evaluando efectos adversos y sobre todo mirando que no tenga problemas de colesterol, triglicéridos o alguna eventualidad en las dislipidemias, metabólicos, así como hipertensión, sobrepeso y otros efectos adversos que les voy a mencionar a continuación. A su vez, una mujer que va a recibir terapia con testosterona debe comprobarse que la paciente esté bien estrogenizada, porque sabemos que si usted comienza con una terapia en una paciente que siente síntomas vasomotores o que tiene el síndrome genital de la menopausia, probablemente los resultados con la testosterona no van a ser tan favorables como uno esperaría. Por otra parte, usted tiene que hacer una monitorización de los niveles suprafisiológicos a través de lo que le hemos mencionado, la cromatografía líquida de gases o en su defecto con espectrometría. Y estos son los niveles séricos que se consideran menores de 50 nanogramos por decilitro o 0.5 nanogramos por litro, o si usa radioinmunoensayo con purificación o si lo usa convencional. Estas serían las dosis a mantener, que es lo que se considera como las dosis, las concentraciones séricas en mujeres premenopáusicas, que es lo que se busca cuando se hace tratamiento con testosterona. Los consensos, como se lo he venido mostrando, son claros, son contundentes, y mire lo que dice este último, que incluyó 3.035 mujeres, que es una revisión sistemática con metaanálisis que fuera publicada hace 4 años, dice que la testosterona transdérmica, que es la única indicación que hay de uso de testosterona transdérmica, no oral, ni implante, ni solo testosterona transdérmica, de acuerdo a los consensos, dice que mejora el deseo sexual y reduce la angustia asociada. Observemos aquí a la derecha cómo son positivos en menopausia natural, en menopausia quirúrgica o en menopausia natural y quirúrgica. Por otra parte, la testosterona transdérmica mejora la frecuencia de los eventos sexuales satisfactorios, la excitación, la frecuencia del orgasmo, el placer, la capacidad de respuesta y la autoimagen al tiempo, que reduce las preocupaciones sexuales, tal como lo muestra esta imagen aquí a la derecha. En mujeres ya sea que reciban terapia con estrógeno, es decir, terapia hormonal de la menopausia, o que no la estén recibiendo. Respecto a los efectos adversos o los efectos secundarios de la testosterona transdérmica, debemos decir que esto es dosis dependiente. Los efectos adversos, si bien están presentes, los que predominan son el acné y el crecimiento del vello, uno con el 3% y el otro con el 7%. Sin embargo, no hubo diferencias en el aumento del vello facial, la alopecia, los cambios en la voz, los síntomas urinarios, la mastalgia, la cefalea y la reacción en lugar del parche. Por lo tanto, podemos decir que el uso de testosterona transdérmica es definitivamente segura y es efectiva. Nosotros mismos hemos hecho nuestra propia contribución e investigaciones en este estudio, que incluyó 105 mujeres. Es un ensayo clínico controlado, aleatrizado, no enmascarado, en 2 grupos, en donde 51 recibieron estrógenos con guabequino, comeros y progesterona más testosteronas, y el grupo B, que recibió tibolona más testosterona, y mire lo que encontramos. Al final, estos subieron un aumento del deseo, pero fue mucho más marcado, estadísticamente significativo, cuando usamos tibolona combinada con testosterona. Respecto a los encuentros sexuales coitales, en las mujeres de 50 a 54 años, en el grupo que no recibió tibolona, tenían 2, frente al otro grupo que también 2 encuentros sexuales mensuales al inicio de la terapia, frente a 4 al final, mientras que la que recibió tibolona y testosterona subió a 6, es decir, que tenía más de un encuentro sexual a la semana, diferencia que fue estadísticamente significativa. Este otro estudio que publicamos en la revista española. Doctor, disculpe, 5 minutos quedan. Perfecto, muchas gracias, mi querida doctora. Ya vamos a finalizar.
También encontramos que la tibolona frente a la testosterona tiene efectos favorables porque hay incremento del deseo comparado contra las otras moléculas tradicionales para la menopausia, diferencia que es estadísticamente significativa. Respecto a los efectos adversos ya están muy marcados, ya lo hemos mencionado, el acné, la mastalgia, el hirsutismo, la hepatotoxicidad y los efectos virilizantes que son dosis dependientes. Respecto a la alopecia androgénica, que también es uno de los efectos que también es dosis dependiente, va a depender de lo que vamos, del tiempo de seguimiento, más otras condiciones clínicas que debemos considerar como el aumento de peso, la hipertensión, la hipertrofia ventricular izquierda, la poliglobulia, la reducción del HDL e incremento de las LDL. Los riesgos potenciales a largo plazo son todos estos y ojo que el engrosamiento de la voz es un efecto adverso irreversible en la mujer que lo presenta después del uso de testosterona, es lo que nosotros tenemos que tener cuidado cuando usamos presentaciones de testosterona que no están indicadas exceptuando, como les he mencionado, la testosterona transdérmica. Y lo otro es el peligro del cáncer de mama. Acuérdense que la testosterona es metabolizada a estradiol y a estrona. Y eso es un riesgo que hay que considerar. Los consensos ya lo han dicho, estos son más consensos que les estoy mostrando. Y la interpretación de los consensos ya para finalizar es que la testosterona es eficaz para las mujeres posmenopáusicas con bajo deseo sexual, que cursa con angustia. Se prefiere la administración transdérmica, no otras presentaciones. La dosis son 300 microgramos día, que es eficaz para aliviar los síntomas del deseo sexual hipoactivo en mujeres menopáusicas, quirúrgicas o naturales, ya sea que reciban o no terapia con hormonal de la menopausia. Por eso se requiere implementar estrategias para evaluar la falla en aquellas mujeres cuando los niveles de testosterona total son normales o la globulina transportadora de hormona sexual también se encuentra elevada. El uso de dihidroepiandrosterona no ha mostrado ninguna evidencia favorable hacia la calidad de vida o el bienestar y apenas el discretamente mejoría de la función sexual en comparación con el placebo y aquí les muestro cómo es claro. La calidad de vida no reportó nada ni en bienestar general, el ánimo depresivo se mantuvo, en ansiedad, angustia no, apenas una leve mejoría en la función sexual que es muy discreta y modesta y que tampoco puede ser considerada como significativa. Por otro lado, este consenso final, mire lo que dice y deja de reflexiones. La testosterona no tiene indicación en mujeres jóvenes, excepto en las mujeres climaterias con deseo sexual hipoactivo. El uso fuera del deseo sexual hipoactivo en la posmenopausia se aleja de la medicina basada en la evidencia, tal como lo han dicho todos los consensos que he mostrado. Por eso utilizar testosterona en presentación diferente a la transdérmica expone a la mujer a claros riesgos que ya les he mostrado con respecto a lo que les he mencionado. Las dosis suprafisiológicas se logran fácilmente al usar productos para hombres en presentaciones que no corresponden a la testosterona transdérmica. Por eso es importante y apremian investigaciones del uso de testosterona en mujeres, así como del desarrollo y licencia de productos indicados específicamente para ser usadas en mujeres. En ningún lugar del mundo, excepto en Australia, se utiliza la crema de testosterona al 1%. El resto de las asociaciones científicas carece de ellas o el resto del mundo. Y ya los consensos lo han dicho la IMS en el 2016, la ANA en el 2017, y las asociaciones adicionales no recomiendan el uso de testosterona, exceptuando la transdérmica en el deseo sexual hipoactivo, como le he venido enfatizando a lo largo de la conferencia. Conclusión, los compuestos bioidénticos de testosterona no están recomendados. La testosterona transdérmica es una terapia eficaz y segura en mujeres posmenopáusicas que tienen deseo sexual hipoactivo. El uso de testosterona transdérmica se asocia con aumento de eventos adversos androgénicos leves, como el acné y el hirsutismo en menos del 7% de las mujeres después de 24 meses de uso, pero no se asocia con ningún evento adverso grave. Estamos hablando de testosterona transdérmica a dosis de 300 microgramos día. El uso de testosterona no aplica a preparados orales, inyectables, gránulos, peles, chic, ni a formulaciones magistrales o bioidénticas, como bien vemos en nuestros países de Sudamérica, y las concentraciones séricas suprafisiológicas son muy fáciles de conseguir con estos productos, por esa es la razón en que están proscritos. No se deben formular ni indicar en ningún tipo de mujer. El mensaje para llevar a casa es que la recomendación general es tratar a las mujeres con menopausia quirúrgica o natural en dosis que resultan en concentraciones fisiológicas de testosterona para mujeres premenopáusicas, es decir, llevar los niveles séricos a lo que estaría una mujer antes de la menopausia, como son los valores que mencionaba, entre 27 y 50 picogramos por mililitro. Muchas gracias una vez más desde Colombia, le enviamos nuestros calurosos saludos y esperamos participar en las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con las preguntas, si le parece a la licenciada, la presidenta. Vamos a hacer algunas preguntas. Yo tengo
una pregunta para hacerle a la doctora Adriana Camero. Doctora, hola. Buenas tardes. Sí. Con respecto al tema de hacer la anexectomía asociada a la histerectomía, ¿hay alguna recomendación respecto a alguna paciente recientemente menopáusica o en la perimenopausia? Sabemos que no es lo conveniente dejar la menopáusica quirúrgica, pero si está en la peri o en la posmenopausia inmediata, ¿hay alguna recomendación de dejar los ovarios también? La idea es sí dejar los ovarios. ¿Por qué razón? A no ser que sea una indicación quirúrgica, sea un CA de ovario. ¿Por qué razón? Cuando veíamos los estudios y el cuadro del doctor Rogeiro Lobo, veíamos que se disminuía los niveles de testosterona en la mujer con posmenopausia quirúrgica versus la fertilidad en un 75%, pero cuando comparábamos las menopáusicas naturales con las menopáusicas quirúrgicas, se estaba disminuyendo un 65% con respecto a los niveles de menopausia natural. O sea que sí se deben conservar independientemente de la edad, así estén posmenopausia los ovarios. O sea, sin límite respecto al tiempo de posmenopausia. ¿También? ¿O hay alguna edad? No, los ovarios siguen siendo muy importantes y en este momento es en la parte del estroma donde se va a continuar produciendo la parte de la testosterona por parte ovárica. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora la doctora Andrea Pastorino, que es médica endocrinóloga y sexóloga, la secretaria del simposio, también quería hacer algunas preguntas. Sí, hola, me encantó las disertaciones de los tres médicos, excelente los tres, fue un gusto ayudar a coordinar esta mesa. Le quería preguntar al doctor Mauricio, ¿hasta qué edad se puede utilizar estrógenos locales por los síntomas geniturinarios? Bueno, yo pienso que toda paciente que ingrese a nuestra consulta manifestando algún tipo de sintomatología, incluso si tiene un antecedente de cáncer, podría beneficiarse de los estrógenos locales. Nosotros nos tomamos cierto tiempo mientras empezamos la terapia hormonal de reemplazo. El médico general podría utilizar los estrógenos locales, teniendo en cuenta que por lo menos en mi país se demora un poco la asignación de citas, posteriormente el análisis, por ejemplo, de una mamografía, volver a la formulación. Eso toma su tiempo y mientras todo este tiempo la paciente está sintiendo las consecuencias de la atrofia vaginal, deteriorando su calidad de vida. Ahí no te he contestado. Ahí estamos hablando del inicio. Y si nos vamos a toda la etapa tratamiento, transterapia de reemplazo hormonal y la indicación actual de cuándo suspender la terapia hormonal, si a los 65 años o como uno le dice a los pacientes, utiliza la terapia hormonal de reemplazo hasta el día que se muera y 3 días más. Estaría yo hablando de que los estrógenos tópicos no tienen una limitación siempre y cuando no haya una contraindicación absoluta que diga tenemos que suspender. Ok, gracias, doctor. Y para el doctor Franklin tenía una pregunta. Acá en Argentina no tenemos la testosterona transdérmica, tenemos el gel de testosterona. Quería saber si tenía experiencia en este uso y en qué dosis lo indica. Gracias, mi querida doctora. Nosotros en Colombia tampoco tenemos la presentación que está aprobada, que es 300 microgramos día de testosterona. Desafortunadamente, Intrinsa, por razones de costo y de ventas, no se promocionó suficiente fuera de Europa. Sabemos que en Australia, Androfen es una crema que viene al 1%. Se hace referencia a un producto que de pronto tuvimos aquí en Colombia, que es Androgel, que es un medicamento que se utilizaba o que estaba con indicación en hombres. La recomendación es usar 1 miligramo, que correspondería más o menos a la conversión como 500 microgramos. Nosotros utilizábamos la mitad de esa dosis, que estaría entre 250 y 300, y tenemos experiencia con su uso en mujeres, pero lo usábamos interdiario porque a muchas pacientes no sabían utilizarlo adecuadamente, más que había que meterlo en la nevera, sacarlo en una jeringa. Eso dificultó un poco la prescripción del producto.
Esperemos que la FDA y que las asociaciones científicas, luego de estos consensos tan brillantemente elaborados, nos den la oportunidad que en el futuro tengamos la presentación correspondiente de los 300 microgramos, tal como los australianos así lo han aprobado ahorita apenas hace un año. Gracias, doctor. ¿Y tienen experiencia en el uso de DEA vaginal para los síntomas genitourinarios? Nosotros sí tenemos experiencia con eso, pero definitivamente la elección no es la testosterona. Si bien sabemos que la testosterona tiene efectos a nivel vaginal por el efecto intractino que representa, y adicional a ello, sobre el efecto muscular o tisular, no vascular, mientras que los estrógenos tienen un efecto tisular vascular, que eso es importante hacer la diferenciación. Si bien esa diferencia hay que tener en consideración, los estrógenos, específicamente nosotros tenemos más experiencia con el uso de estriol y lo favorecemos. Definitivamente el uso de la hidropentosterona, en este caso prasterone, que se ha demostrado que tiene utilidad, aún no lo tenemos en el país y esperemos que en el futuro pues podamos beneficiarnos de esta molécula, aunque el estriol para nosotros ha sido muy exitoso y tenemos varias publicaciones al respecto. Gracias, doctor. Fue un placer escucharlos. A usted, mi querida doctora, y Muchísimas además, gracias. doctora Silvina, gracias por la invitación a la Asociación Colombiana de Menopausia. Nuestro abrazo sincero. Muchas Abrazo gracias a grande, todos. Santi, llegué para el final, así que te mando un beso enorme y gracias a ustedes por participar. Para nosotros es un honor que ustedes puedan compartir la experiencia de ustedes, que es tan vasta y es tan grande. Gracias. Divinas, grandes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Le doy la palabra a la licenciada. Está muteada. Perdón, les doy las gracias a todos. La verdad que fue un gustazo haber compartido esta mesa con todos ustedes. Muy útil para las licenciadas en psicología también como yo, que tenemos tanta necesidad de conocer y saber qué pasa con nuestras menopáusicas en el consultorio y cómo podemos asesorarlas, por lo menos para darles una buena derivación y demás. Así que realmente en nombre de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana les agradezco mucho la disertación, como así también a la secretaria y a la coordinadora, que lo hicieron muy bien, muchas gracias. Y bueno, seguimos con la mesa siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Perdón, una cuestión. ¿Se fueron ya? Sí. Ah. ¿Qué pasa, Dani? No, nada. ¿Qué ritmo estamos teniendo, eh? Sí, venimos, pero re afiladitos. Sí, estás muteada. Están grabando. Bueno, ya estamos para la próxima mesa, estamos todos, Sí, ¿no? justo. Sí. Bernie, te dura la peluquería, muy bien. Por Fuiste supuesto, una buena mira. peluquería. Mirá, Sí. no me despeiné, ahí entró Uriel, veo. Ahí está, muy bien. No. Mirá, Está impecable. eh, Igual ya si quieren en un minuto pueden largar, porque hay un montón de participantes. Ahí está María. Hola, Van a sí. detener y reanudar la grabación, dice. Hola Sí, María, yo- ¿cómo estás? Yo le pido Bien. perdón a Mirta, porque de la disertación anterior quedó una pregunta, una cuestión que la leí antes y cuando la quise volver a leer había desaparecido y ahora volvió a aparecer, pero bueno, en todo caso por ahí le pueden responder en privado.